Entonces, pues porque el profesor Carlos Augusto Rincón va a exponer en estos momentos, pues por respeto a él y para tener cuidado de lo que él va a hablar, pues les pido que tengan sus micrófonos silenciados y atentos a lo que él va a presentar. Bueno, la reunión ya comenzó a grabarse para ser publicada, o sea que a partir de estos momentos todo lo que hablemos y todo lo que digamos aquí va a quedar público en internet. Entonces tenemos que pues ser conscientes de eso para saber qué vamos a hablar y cómo vamos a intervenir. Bueno, profesor Carlos Augusto, bien pueda, el tiempo es suyo. Listo, ya Son compartí 15 entonces la minuticos de presentación. presentación y 15 minuticos de disertación. Listo, yo tenía, pues como no me han dicho el tiempo, no había preparado algo, pero voy a intentar ser más concreto, teniendo en cuenta pues también el tiempo. No lo has compartido todavía. Listo, me dicen si ya están viendo la presentación. Bueno, digamos que presentación la hago con el tema pues del proyecto que tenemos político de la comunidad contable. Algunos contadores, uno les comenta sobre este tema y para ellos es como raro esa intención de alguna manera loca que venimos trayendo, disruptiva, pero que cada vez que conversamos se vuelve más clara, a tal punto que se vuelve hasta necesaria. Pasa la otra diapositiva. Yo había organizado 5 punticos para la charla, un objetivo, unos elementos teóricos y conceptuales que voy a tratar pues muy sintético, teniendo en cuenta pues el tema del tiempo, algunos elementos del problema y algunas propuestas, y el final pues es para no concluir. Como tal, la propuesta son unas ideas para ir fundamentando el proyecto político de una comunidad contable porque es importante y necesaria. Pasemos a la... Entonces, el objetivo, los objetivos que planteé allí es primero intentar, ¿no? Intentar en esto, dar ideas sobre que debemos identificar el caballito de batalla de los contadores públicos como grupo político. Pues ese caballito de batalla nos determina cuáles son como los elementos que nos hacen distintivos, diferentes a los demás grupos políticos, que nos determinan qué tenemos nosotros que de pronto no tienen los demás como tal. Y me parece muy importante, pues si le añade valor a todo las demás charlas que han dado los profesores, yo propongo que deberíamos tener un distintivo que tenga que ver con lo de nosotros, que es la contabilidad. Identificar cuál es el aporte que los contadores públicos podrían ofrecer al crecimiento democrático del país, que lleva un mejoramiento en el bienestar general de los colombianos desde nuestras principales fortalezas. O sea, ¿qué fortalezas tenemos nosotros? ¿Qué elementos de nosotros son claves para la construcción de un país la forma democrática que queremos ir haciendo cambios y mejoramientos, y por qué la contabilidad allí cumple una función clave? Y entonces todo esto es para motivar a la construcción de una argumentación fuerte sobre por qué es imprescindible un grupo político de contadores en el país. Un argumento que vayamos, apenas pues, hago la propuesta de que debemos de motivar a esa construcción, de tal manera de que todos los que nos metamos estemos como que podamos repetirlos, podamos tener como una misión, y que se sientan los demás que, claro, eso es clave tener a los contadores aquí metidos en el tema político, porque son determinantes en el cambio que debe tener el país en términos sociales. Entonces, es lo que básicamente propongo. Ese tercero es
es la clave, es el objetivo como clave de la charla. Pasemos al otro, la otra diapositiva. Rápidamente, como la charla es que debe, el distintivo nosotros como contadores públicos es la contabilidad, entonces debemos tener claro que pues la contabilidad, y pues sé que todos los que están aquí lo entienden, es un lenguaje que permite describir los derechos de propiedad basado en las intenciones, intereses y necesidades de los usuarios. Claro, esta forma de descripción está planteada en el paradigma de la utilidad para la toma de decisiones, no es la única definición, hay más definiciones, pero es la que me necesito en este momento y es de alguna manera el paradigma de la utilidad para la toma de decisiones hoy por hoy es un paradigma dominante en el proceso y porque me sirve para hablar de una institución que es clave, que son, bueno, varias instituciones claves dentro de esta definición de contabilidad, que son los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad son una institución fundamental en términos de la determinación de las conductas de los entes sociales y es tanto así que ese concepto también es clave para entender los diferentes sistemas sociales que hay. Entonces, para determinar el capitalismo, para el comunismo, el socialismo, el concepto de derecho de propiedad tiene una cabida ahí interesante, dependiendo pues la jerarquía y la prioridad que cada país le determine en términos jurídicos, judiciales y sociales a ese concepto de los derechos de propiedad, sean privados, comunales o públicos. Pero la contabilidad no es cualquier lenguaje que describe, ella construye un mensaje que tiene unos principios básicos que están sustentados en una intención de verdad y que para eso crea todos unos tecnicismos de códigos, normas y políticas con la intención de satisfacer a un grupo de usuarios. Y digo usuarios y no usuario, porque hemos intentado en ese principio de uniformidad y comparabilidad intentar plantear el mensaje en un único mensaje basado en las necesidades de un único usuario, generalmente un usuario jerárquico en términos de la contabilidad financiera, en términos de la economía financiera, y hemos olvidado los otros usuarios que son también muy importantes en el contexto social y que hoy por hoy con otras formas de visión en términos de contabilidad ambiental, contabilidad cultural, social, empezamos a determinar que ese mensaje debe, los códigos y las normas y las políticas para la construcción de ese mensaje debe ir a una cantidad más de usuarios con intención de que cumplamos también otras necesidades y disminuir la asimetría de la información de esos usuarios, de esos otros usuarios de la información. Entonces, esa institución de los derechos de propiedad y la comunicación sobre esa institución de los derechos de propiedad es clave, porque eso va a determinar cómo se producen, cómo se administra la producción, la asignación de la producción, de los recursos, la socialización, la distribución, el consumo, hasta cómo se desaparecen los derechos de propiedad, es clave en la contabilidad. Y cómo pues producen bienestar, cómo producen riqueza, y cómo producen la contabilidad también. Podría informar sobre otras cosas como la vida, la ecología, hasta la felicidad. Hablar del tema de felicidad y contabilidad sería es un tema también muy interesante que hoy empiezan algunos a conversarse desde el punto económico, cómo es necesario hablar de la calidad de vida y de la felicidad de las personas. Igual, la contabilidad como cualquier lenguaje, como todos los lenguajes, tiene de alguna manera conflictos continuos entre las partes interesadas y tiene también problemas y tiene errores, pero es la herramienta o la única, de alguna manera, no hay otra herramienta
o una mejor herramienta que exista para la comunicación social sobre lo que se desarrolla, sobre los derechos de propiedad. Igual la contabilidad también es capturada por grupos sociales y políticos, se hace lobby, todo eso pues son elementos que algunos usuarios intentan capturar para que la contabilidad omita o revele información basada solamente en sus necesidades, intentando que los otros usuarios no conozcan algunas realidades. Pero es una herramienta, con todos esos conflictos de interés y demás, es una herramienta clave para hablar de los derechos de propiedad, institución importantísima para la determinación del intercambio, por ejemplo, el intercambio de bienes y recursos en términos sociales, para vigilar y controlar ese proceso de los intercambios. Vamos a la otra diapositiva. Entonces, alrededor de esos, dale a todos los cositos de la diapositiva para que no nos quedemos, ya que no lo estoy controlando. Devuélvete otra vez. Entonces, tomo entonces ese concepto de contabilidad porque, para representar la institución de los derechos de propiedad, que lo recoge después también la teoría de la agencia, que en el tema, pues Jessen y Miklen habla de la teoría de la agencia como un elemento clave para mirar cómo se desarrollan los procesos de gestión y administración de los derechos de propiedad de las empresas. Básicamente Jessen y Miklen lo van a hablar desde el contrato de mayordomía, donde identifican que hay un principal, que son los dueños de los derechos de propiedad, que tienen unas intenciones, intereses y necesidades con esos derechos de propiedad, y hacen una contratación con un agente o un gerente, digamos, llamado agente, donde les den el control de esos derechos de propiedad para que el agente los trabaje en términos de los intereses del principal. Pero como el agente tiene también sus intenciones, intereses y necesidades, y generalmente es el que toma las decisiones, pues los principales van a tener alta asimetría de información. Esa asimetría de información pues le produce unas desventajas a los principales con respecto a la gente, y la gente va a estar más informado, y la información, tener la información va a ser una ventaja importantísima. Y entonces la gente que tiene la información y que además la realiza para entregarle información al principal, para disminuirle su asimetría en la información, puede tener riesgo moral, ese riesgo de valores que hay en la construcción de la información. ¿Con qué intención? Con que el principal tome decisiones equivocadas en términos financieros, en términos económicos, en términos sociales, y por esa razón pues se da otro elemento del principal, que el principal no puede confiar totalmente en la información que entrega la gente, sino que además debe auditarla. Pero si recuerdan en el 2001 la historia de Enron, donde el gerente de Enron, además de que realizaba o contrataba a quien le realizara la información, también contrataba a quien le realizara la auditoría, y contrataba a la misma empresa auditoría para que le realizara la contabilidad y le hiciera la auditoría. O sea, se auditaba a sí mismo en ese proceso, y eso llevaba a que tuviera mayor riesgo moral con respecto a la información y a la toma de decisiones que realizaba con los derechos de propiedad del principal. Enron pues era una empresa altamente, digamos, atomizada en términos de sus acciones, no había así como un accionista muy mayoritario en el proceso, y eso facilitaba también de que le diera más poder a la gente en términos de sus tomas de decisiones. Entonces, cuando se analizó el problema, por ejemplo, de Enron y de otras empresas, se dijo que la teoría de la simetría de la información, o el problema de la simetría de la información, era un problema clave que le daba o que aumentaba la posibilidad de riesgo moral
y por supuesto de ventajas que la gente podía tomar decisiones en contra de los principales, y a las pérdidas que podía tener el principal o a las pérdidas del principal con respecto a las decisiones de la gente se le llama costos de agencia. Entonces los Carlos, costos de agencia, sí, Carlos, te queda un minuto. ¿verdad? Así fue tan rápido. No tiene 20 minutos. Bueno, en términos de los, igual en términos públicos, nosotros en las propiedades públicas, los ciudadanos somos los principales, somos los dueños de los derechos de propiedad, estamos en una, digamos, altamente atomizada y contratamos a unos gobernantes para que tomen decisiones sobre ello. Pero tenemos alta simetría de la información sobre las decisiones que tomamos. Y el agente asume esa toma de decisiones y toma riesgo moral, y además tiene varios elementos. Es el que construye la información, y además es el que contrata también quien lo audita, y además es el que contrata quien lo fiscaliza. Entonces, los mismos problemas que se dieron en Enron y que explicaron en Enron, los problemas de costos de agencia que se dieron allí en el año 2001, son los mismos que generalmente, y más los países emergentes y Colombia, tenemos en este momento. Entonces, la clave allí es que habría que disminuir la simetría de la información del principal para poder disminuir los problemas que esto acarrea. Problemas como cuáles, los problemas de corrupción, que son básicamente un problema gravísimo que tenemos, que es la pérdida de los derechos de propiedad de los principales con respecto a la toma de decisiones que realizan los agentes. Y necesitamos entonces mejorar los sistemas de información contable que tenemos de los derechos de propiedad público y los derechos de propiedad comunal, en términos de que no solamente se informen los gobernantes y se saquen reportes generales, o sea, salidas de información basada en reportes y estándares internacionales de reportes, sino que necesitamos información para otros tipos de usuarios como los ciudadanos. Información no tan generalizada, sino información más de detalle en términos de elementos como contractuales. Yo traía varios ejemplos, algunos ejemplos de información así rápida, por ejemplo, que conozco en La Victoria, donde viven mis padres, el alcalde anterior recibió de la gobernadora 4.000 millones de pesos para hacer la carretera de un corregimiento de Llama Holguín a Miravalles. Ese mismo dinero fue tomado y fue público lo que dijo la gobernadora, y el alcalde tomó ese dinero y hizo un bacheo de un pedacito de ya construido de carretera, y con eso sustentó los 4.000 millones de pesos. Premio además, después de que salió la alcaldía, ahora es el administrador de alcaldes o el director de todos los alcaldes de la gobernación. La gobernadora ahora lo premió y le dio pues un cargo muy importante a nivel del valle. ¿A qué me voy con eso? Y conozco la zona, la carretera sigue destapada, la plata se gastó, y esa carretera no es la primera vez que la pavimentan. Lleva supuestamente cuatro pavimentadas que quedan en papel. Si esto en este pueblito, me imagino que todos los pueblos y todos los corregimientos deben tener situaciones parecidas. También conozco otro corregimiento donde en papel el hospital es una cosa hermosísima y está en una casa arrendada, porque el terreno sigue sin construir, el hospital. O sea, son cosas bien delicadas. Estamos hablando de unos pueblitos que a los campesinos les cuesta mucho traer las cosas a los mercados. Hay demasiados costos de transacción ahí alrededor de eso, e igual la salud. Entonces, temas como esos, no tenemos sistemas de información contable democráticos. No es porque no existan las tecnologías. Hoy por hoy existen tecnologías emergentes que permiten hacer sistemas de información contable más democráticos, más dirigidos no solamente a los usuarios gobernantes, sino a los usuarios principales, a nosotros como usuarios, que podamos de alguna manera vigilar, controlar, compartir y denunciar estos tipos de situaciones
que se dan sobre el gasto público. Entonces, hacia allá voy. Uno de los temas complicados que hay en términos del país es la corrupción. Uno de los elementos que facilita la corrupción es el ocultamiento de la información, es la asimetría de información, y una de las cosas o instituciones importantes en el combate de la asimetría de la información es la contabilidad. O sea, ese sería lo que estoy intentando construir, pues que me quede corto el tema del tiempo, es construir un argumento clave para decir por qué es necesario un partido político que tenga como caballito de batalla la contabilidad. En términos de que podría disminuir, construir o llevar digamos, a estos procesos el tema de mejorar nuestros sistemas de información contable públicos, hacerlos más democráticos, con la intención de disminuir la asimetría de la información. ¿Qué otra propuesta está alrededor de eso? Además de esa, está la de trabajar en este momento lo que se llaman las cuentas sombras, ¿sí? O contracuentas, que también ha sido un elemento clave en el combate, pues, de este tema digamos, de la contabilidad con intención de disminuir la asimetría de la información en este tema. Bueno, como ya sé que se me acabó el tiempo, espero haber por lo menos expuesto un puntico ahí de la argumentación que deberíamos de elaborar para darle soporte a por qué el partido político de contadores públicos. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Augusto, por tu exposición. Ahorita vamos a tener unos minuticos, también igualmente unos 15 minuticos de preguntas o de opiniones referente al tema que el profesor Carlos acaba de exponer. Entonces, las personas que quieran hablar, por favor, levantan la mano y en ese mismo orden pueden participar en el debate. Pueden levantar la mano con la herramienta misma que tiene el Zoom, o si no, pues ya que somos poquitos, pues pueden intervenir directamente en los micrófonos. Bueno, colega Esteban, Sí, puede haber uno. si al colega Carlos Augusto le falta poco para terminar su exposición, que me parece importante, ¿por qué no le damos unos minutos para que le dé para que redondee la exposición? Porque creo que quedó como corto ahí en la última parte. No sé, colega Carlos Augusto, ¿qué opine? Sí, me parece válida lo que estás diciendo. Carlos, si quieres, pues puedes tomar, no sé, unos 2, 3 minuticos más para rápidamente poder redondear las otras diapositivas que tengas y no te quede mucho la exposición. Bueno, pues uno de los, digamos, elementos en el cual lo construí así es porque no tenía claro el tiempo, no sabía que era tan cortico, me imaginé que era más o menos 30, 40 minutos. La verdad no me han comentado sobre eso y por eso la hice un poquito larga, pero bueno, si quieres vamos al final donde vamos pasando. De todos modos yo les voy a mandar allí unos elementos, les mando las diapositivas para que las miren. El tema de la construcción del usuario, vamos a donde hice algunas propuestas. ¿Dónde? ¿Atrás o adelante de esto? Abajo, más. Uy, hermano, usted tenía como una exposición, pero como de 2 horas, hermano. Sí, pues la intención era explicar muy bien por qué es importante la pero eso está bien. De pronto podemos crear otros espacios Sí, más amplios para hacer exposiciones también más amplias, ¿no? Este no es el único espacio que vamos a dar. Sí. Yo creo que para el día que tengamos la compilación de todo, unas horas cines, tenemos por ahí 2 horas o más. Hacemos un sábado en la mañana. Sí. El tema allí es que no sabía cuánto era el tiempo, la verdad, no pregunté tampoco y
no me comentaron. Bueno, alguna allí para... Yo creo que ese concepto de contabilidad democrática es bien importante. Houston también va a hablar pues, del tema de la transparencia, y ya se han escrito muchos, se ha escrito varias cosas sobre la importancia de la transparencia para la disminución de la corrupción, y la transparencia pues tiene distintas jerarquías, pero una de ellas es digamos, la más abierta y la más democrática, que es la que tenemos de intentar desarrollar, y más en un país democrático donde la información pueda llegar a todos. Y esa es la información contable. O sea, la información contable es la herramienta que va a posibilitar que esas situaciones se den. Hoy ya se pueden hacer. No hay digamos, que la institución de la contabilidad sea ineficiente, también facilita la corrupción. O sea, tenemos muchas instituciones ineficientes, y entre ellas una de las más ineficientes es la contabilidad pública. Y además la que creemos que facultando pues o montando una contabilidad basada en los estándares internacionales de las CISAs, solucionamos el problema de la contabilidad pública, pero resulta que estos sistemas de información están basados en las necesidades de unos grupos de usuarios e ignora las necesidades de otros grupos de usuarios de información que requieren otros datos de la propiedad pública y la propiedad comunal, y que es importante pues para esos procesos de control. Entonces nosotros como contadores públicos debemos hacer de alguna manera esa denuncia, esa argumentación, y trabajar políticamente ese proyecto de que es importante construir sistemas robustos de contabilidad para la disminución de la corrupción en el país. Entonces eso ya le empieza a dar significado a por qué un partido político de contadores públicos, y cuál es el proyecto de este partido político en todos los municipios a nivel nacional y a nivel regional. Entonces creo que la información de la contabilidad pública para el usuario ciudadano no alcanza a disminuir la asimetría de la información que requiere este usuario para vigilar y hacer seguimiento de cómo se está gestionando el gasto público, y lo que es sistemas de información más robustos, de información democrática y compartida utilizando las tecnologías emergentes, podría ser clave en la disminución de la corrupción y podría ser el caballito de batalla de los contadores como proyecto político. Anteriormente la justificación era que, digamos, los sistemas de información no eran tan robustos, no se podía manejar tanta información y demás elementos, pero ya cada vez vemos que estas tecnologías son más fuertes, tiene más cantidad de datos, es mucho más rápido y puede llegar a más cantidad de personas, y se puede entonces trabajar modelos de transparencia mucho más fuerte en términos del uso de estas tecnologías. Igualmente las hay, ¿no? Hay proyectos que ya se han venido dando como gobierno electrónico, gobierno abierto, el tema pues de gobierno digital, información contable por internet. Todo eso se viene trabajando. Lo que hay que darles fortaleza a eso. Entonces un grupo político de nosotros es para darle fortaleza a ese punto, podría ser bien interesante. Dale a la otra diapositiva. El tema de contracuentas me parece que es un tema clave, y creería que podemos ir iniciando de alguna manera pues evidenciando o mostrando situaciones como las que se dan, por ejemplo, proyectos o elefantes blancos, donde se pueden ir denunciando, una página donde se denuncien este tipo de temas, teniendo en cuenta pues lo que podría acarrear de peligroso esto, ¿no? Posibles temas como el tema de los peajes, hospitales, carreteras destapadas, bueno, y demás proyectos que se dan allí. Podríamos, como grupo político, crear una página que estuviera haciendo como ese tipo de denuncia, o que se pudiera desarrollar ese tipo de denuncia alrededor de ello. Yo tengo una propuesta más loca, y me parece que el tema del referendo pasado, pasa a la otra diapositiva, me parece que el referendo pasado ganó cosas, ganó un espacio,
Y aunque no se logró en la totalidad, me parece que para lo que se dio me pareció que fue muy interesante. Y yo creería que otro, pues esto hay que unirse, pero yo creo que otro punto de batalla es crear el nuevo referendo. Y creo que un segundo referendo lo podríamos ganar. Y creería que uno de los puntos clave en ese segundo referendo tiene que ir el mejoramiento de la contabilidad, que tiene que ver, que es una, más o menos traduce rendición de cuentas. No hay una palabra clave pues que traduzca accountability, pero es más o menos rendición de cuenta o responsabilidad de acceso a la información. Mayor transparencia y publicación tecnológica de todas las entidades públicas, declaración de impuestos de los empleados públicos y demás elementos que se pudieran exigir allí, que puedan disminuir también la corrupción. Y además exigir que el Estado, bueno, no en el referendo, pero sí en otro punto, como grupo político, empezar a exigir que el Estado invierta más en investigación y desarrollo para el mejoramiento de la contabilidad por parte de todas las entidades estatales, entendiendo que eso podría disminuir la corrupción y además le daría más importancia a la profesión de la contabilidad. Dale a la otra. Entonces, para no concluir, en términos estatales, en países como Colombia, los ciudadanos son los que tienen mayor asimetría de información sobre la situación económica, social y políticas, lo que no permite que tengan claro las pretensiones políticas y gestión de sus gobernantes. La contabilidad cumple una función fundamental en la disminución de la asimetría de información de los stakeholders, lo que permite que puedan llegar a negociaciones, acuerdos y confrontaciones, donde las partes están mejor informados y esto les permite tomar mejores decisiones dirigidos a un ganar-ganar. La otra, y para terminar, la contabilidad de las entidades públicas en los países emergentes y la contabilidad de sus gobernantes son precarias y se mantiene de esta manera, dado que la simetría de la información facilita mantener el status quo de la corrupción. Con las tecnologías de hoy se pueden crear sistemas de información contables públicos donde se puede interactuar todas las partes de los stakeholders relacionados en cada negociación del Estado. Es necesaria una democratización de la información financiera, económica y social. Bueno, hay unos argumentos teóricos que después, como dijo Jané, en otro espacio un poco más de tiempo, podríamos explicar y argumentarlos, pero creo que ahí queda un poquito redondeado la idea hacia dónde va, ¿vale? Listo, muchas gracias, Carlos, por la exposición. Bueno, entonces, como tú mismo lo dijiste, pues finalmente pudiste hacerla toda. Y creo pues que la idea se pudo expresar bien. Entonces vamos a dar tiempo a las personas que quieran hacer preguntas o comentarios referente a la exposición del profesor Carlos. Por favor, lo pueden hacer. A partir de ese momento vamos a contabilizar 15 minutos para que respetar los tiempos y que no se nos extienda pues la reunión tanto. Entonces el tiempo es de ustedes. Yo pido Sí, la palabra. Bien pueda, compañero. Me llamó la atención de la presentación en general, que creo que apunta pues a llevar la contabilidad a un desarrollo del impacto como información social y política, ¿cierto? En el sentido de que, pues, tal como la estamos viendo, no está cumpliendo el propósito fundamental frente a la sociedad ni al Estado. Pero me queda la inquietud siguiente cuando se refería a los derechos de propiedad de la información, seguramente. Ahora, pues, vemos con preocupación el hecho de que a través de las normas internacionales de información financiera, la entidad privada, IESBA y IFAC, todas estas entidades privadas de carácter internacional, que prácticamente están pretendiendo
pues imponer a través de un sector de contadores que las normas internacionales de información financiera se adapten o se incorporen a la legislación nacional. Yo creo que esa adaptación y esa incorporación, como la llaman tosudamente, pienso que está torciendo la dinámica nacional de la contabilidad. Por tal razón, pienso yo que en este momento estas conferencias como la que acaba de hacernos el colega Carlos Augusto nos va a orientar un poco frente a lo que son los derechos de propiedad que se están asumiendo como tal las entidades privadas internacionales de contadores y de contabilidad. Entonces mi pregunta es, pues hay dos escenarios acá, uno desde el punto de vista de la contabilidad como fundamento de información social, política y lógicamente financiera. Y la otra, pues es ya el término nuestro como movimiento independiente político contable de Colombia, en el sentido ya desde el punto de vista organizativo frente a la sociedad y frente como propuestas nuestras ya dentro de un modelo que debemos desarrollar ya no solamente desde el modelo contable colombiano nacional, sino desde el modelo económico que debemos también desarrollar. Entonces mi pregunta para el colega Carlos Augusto es, cuando se refiere a los derechos de propiedad, a qué, digamos, frente a la ilustración que hago, se está razonando a esos derechos de propiedad intelectual de las firmas internacionales o frente a los derechos de propiedad de desarrollo intelectual de nacionales. Gracias, Erwin. Pues lo que pasa es que es una pregunta clave allí, y es que la institución de los derechos de propiedad es una institución importante, digamos, en las instituciones que hemos fundamentado nuestras relaciones sociales. Entonces ahí estoy con el concepto de derecho de propiedad más general, no solamente está hablando de los derechos de propiedad e información, que allí hay todo también un debate y conflicto alrededor de los derechos de propiedad, pero ese es el concepto de decir mío, porque ¿cuándo puedo definir qué es mío y hasta dónde puedo controlar el concepto de lo mío? Eso es fácil en términos de los derechos de propiedad privados, pero es muy complicado digamos en países capitalistas es fácil determinar, están más claros los derechos de propiedad privados que los derechos de propiedad comunales y públicos. ¿Sí? Cuando es cómo se gobiernan esos derechos de propiedad, cuando son comunales y cuando son estatales y cuando son públicos. Ahí también hay unas teorías que diferencian esos derechos de propiedad estatales y públicos. Entonces está más en la conceptualización, porque es que la contabilidad cuando dice es activo, que son pasivo y patrimonio, de alguna manera los activos lo que está representando son esos derechos de propiedad que tiene la empresa, Entonces cuando uno dice carro, no, la contabilidad no está representando un carro, está representando el derecho de propiedad sobre un carro o el derecho de propiedad sobre un edificio. O sea, ¿sí me hago comprender? Entonces, esa representación de los derechos de propiedad es muy importante, y los derechos de tener más derechos de propiedad de alguna manera representa la riqueza. Entonces, cuando se define que alguien es rico, más o menos, es cuando tiene una cantidad interesante de derechos de propiedad sobre bienes y recursos como tal. Entonces, la propiedad define el nivel de riqueza, intercambiamos derechos de propiedad y demás elementos como tal. Entonces, la contabilidad de alguna manera está allí
representando esos elementos que se dan sobre los movimientos de los derechos de propiedad. Entonces, cada vez que hay una transacción y un movimiento de un derecho de propiedad, entra y sale un derecho de propiedad, la contabilidad lo que hace es decirte cómo estaban y cómo quedaron nuevamente los derechos de propiedad. Ahora, ese es un concepto mucho más complejo, lo hago así como rápido en cuestión del tiempo y que hay que trabajarlo más. Y hay unas líneas de la economía que, más que todo la que tiene que ver con la economía institucional, que va a trabajar ese concepto del derecho de propiedad. De por sí, uno de los que inician a trabajarlo, digamos, y le da cabida a ese concepto y le dice este concepto es muy importante para entender la economía, es Marx. Marx sí le da cabida y dice este es muy importante para entender el intercambio, para entender el concepto de riqueza, quién tiene el capital, quiénes son los dueños de los derechos de propiedad. Entonces es un concepto que hay que de pronto camellarlo con más fuerza en otro espacio para entender la relación que hay entre la contabilidad y esos derechos de propiedad, para entender la relación que hay entre y los distintos derechos de propiedad que hay en términos de derechos de propiedad privados, comunales y públicos, y cómo está la relación y cómo es la relación de un sistema social con respecto a esos derechos de propiedad, cómo generalmente la jerarquía que un país le da a esos derechos de propiedad, digamos el capitalismo le da una jerarquía muy fuerte a los derechos de propiedad privados, y cómo el comunismo, por ejemplo, le da una jerarquía muy importante a los derechos y el gobierno de los derechos de propiedad públicos. Entonces, en un capitalismo pasar de derechos de propiedad públicos a privados es muy fácil, pero vemos que cuando se pasan de derechos de propiedad privados a públicos, pues se forma toda una, como pasó en Bogotá con las empresas, con Petro, cuando hizo ese cambio, pues entonces, es que se van a volver comunistas, y bueno, y todos unos elementos allí explicados, que se explican desde la institución de los derechos de propiedad. Me parece que es un concepto que deberíamos de camellarlo con más fuerza y mirar, y pues que podríamos hacerlo más adelante, y mirar la relación de la contabilidad pues con ese concepto. Algo muy importante que sí debemos tener nosotros y lo debemos de considerar para tenerlo ahí en la agenda es si podemos, por medio del grupo, un proyecto, como le queramos denominar por ahora, es como un link o una página o como una veeduría abierta a todos estos temas de la parte de gobierno, de lo que estabas comentando ahorita de municipios que hacen 2 y 3 veces las carreteras, bueno, y tantas otras cosas que se ven, que a veces se podría de pronto para ir dándole también como especie de un norte de que somos también veedores por la profesión que ejercemos. ¿Qué opinan? Claro, por ejemplo, y Gerson, por ejemplo, y Esteban, que trabajan mucho el tema de las tecnologías emergentes, vemos que ya existen de por sí tecnologías que pueden de alguna manera contabilizar y democratizar la información que se da sobre los contratos que hay sobre ese tipo de bienes públicos, y que de alguna manera muchos de esos bienes públicos, todos los bienes todos los contratos podrían quedar contabilizados y a la revisión de los ciudadanos. Claro, uno no va a revisar los millones de contratos que existen, pero yo sí revisaría los que se dan en mi comuna, los que se dan alrededor o los que me interesan, y podría denunciar esos contratos que están bajo mi interés. Entonces, como el que, por ejemplo, bueno, yo vivo en Holguín, se dieron este tipo de contratos y puedo tomar fotos y enviar y mostrar que no se terminaron y hacer las denuncias públicas. Y toda esa recolección de información y soportes hacen parte de la contabilidad, hace parte de la auditoría también. Y ya existen tecnologías, y nosotros como grupo político podríamos batallar de que los sistemas contables basados en las necesidades de los ciudadanos deberían mejorarse y debería invertirse en tecnologías y en investigación que tienda
hacia allá. Compañero Gerson, perdón, compañero Carlos Augusto, ¿qué dijo tecnología? Y no pensé en Gerson. Compañero Carlos Augusto, bueno, yo tengo dos críticas, obviamente pues constructivas, para debatirlas. Y es, bueno, primero, cuando tú hablas de caballito de batalla, esa palabra a mí me, no me gusta. No me gusta porque el caballito de batalla se utiliza de manera, o tradicionalmente siempre se utiliza como si fuera un mecanismo como de manipulación de las masas. O sea, se utiliza un caballito de batalla simplemente para justificar una cantidad de hechos que son a veces hasta totalitarios y a veces hasta en contra de los mismos derechos humanos, simplemente con ese caballito de batalla. Yo entiendo muy bien tu intencionalidad, pero simplemente pues a modo de sugerencia, creo que esa palabra caballito de batalla lo podemos cambiar con otra palabra de pronto más englobadora o incluso más romántica como utopía, ¿no? Como puede ser la utopía o como sueño en común o como simplemente un lema en el cual nos podemos identificar. Simplemente pues lo digo a nombre de sugerencia porque tiene una connotación a veces negativa la utilización de la palabra caballito de batalla. Ahora, ya hablando propiamente de tu propuesta, me preocupa una cosa y es que parece ser que tu propuesta, aunque es bien intencionada, reduce todos los problemas, incluso los problemas sociales y los problemas de todo un país, a los derechos de propiedad. Entonces, obviamente los derechos de propiedad son muy importantes, pero no podemos caer en el riesgo de trabajar con un solo valor, con un solo principio, porque los problemas de la sociedad son muy complejos y los derechos de la propiedad no pueden abarcar todos los problemas tan complejos que es la vida social y política. De pronto los derechos de propiedad podrían garantizar solamente los derechos económicos. Entonces estaríamos hablando de una sociedad dirigida solamente con vista de que las personas tuvieran plenos derechos económicos y estaríamos orientados entonces a una especie de capitalismo salvaje o a algo que estamos nosotros precisamente tratando de combatir, que es el neoliberalismo, ¿no? Que a toda costa lo que hace es defender las libertades supuestamente económicas, pero de un grupo muy reducido de personas. Entonces, considero que ese posiblemente podría ser un riesgo de tu propuesta, que reduce todo a los derechos de propiedad y quedan por fuera una cantidad de cosas que los derechos de propiedad no abarcan, como por ejemplo los bienes comunes, como por ejemplo, incluso ni siquiera los derechos de propiedad públicos los abarcan porque pues son bienes o capital natural que no pertenece absolutamente a nadie, ni al sector público ni al sector privado. Quedan por fuera todo el tema de las libertades sociales o sociopolíticas que no se pueden garantizar con un derecho de propiedad, ¿ya? Porque van mucho más allá de lo que el dinero puede controlar. Debe trascender precisamente los derechos de propiedad. Entonces, bueno, esa es una crítica que haría y me gustaría pues escuchar al respecto qué piensas de ella. Bueno, sobre caballito de batalla, generalmente yo lo entiendo como, digamos, hoy en la época medieval, donde el caballito de batalla es el mejor caballo que uno tiene para cabalgar sus mejores batallas, ¿no? O sea, ¿cuál es mi...? Claro, hay más, no, cuando digo caballito no es que no tenga más caballos, tengo otros caballos, pero ese es como el punto clave que voy a batallar. Entonces, creo que eso responde a varias preguntas. Cuando decías que nos centramos en que hay mucho más problemas. Claro, Colombia está lleno de problemas, lleno de, entonces, de situaciones y demás, y situaciones que hay que mejorar. Pero, por ejemplo,
partido político es de contadores públicos, podemos batallar algo que nos pertenece en términos sociales y que sabemos cómo se da o que podemos trabajar e investigar sobre ese tema y tenemos los elementos y los conceptos para trabajar. Y que la contabilidad impacta en casi en todas las situaciones sociales, entonces en la salud, en la economía, en las importaciones y en los impuestos y demás elementos. O sea, la contabilidad impacta en todos esos espacios. Entonces, por supuesto, es bien amplio el tema cuando hablamos de contabilidad del impacto, pero no significa que la contabilidad sea el único problema de Colombia, pero es uno de los problemas graves que podría ayudar a impactar en muchas otras situaciones sociales como tal. Y por supuesto, si pues, la palabra tallito de tampoco pues es que vemos, pero más o menos el significado que yo reconozco era ese de caballito de batalla. Y el tema de derechos de propiedad, pues hay varios, digamos que hay diferentes conceptualizaciones que le han dado algunos a ese concepto de derecho de propiedad. Yo tomo el más amplio y pues hay algunos que en ese concepto de derechos de propiedad como concepto de gobernanza, digamos de quién gobierna y quién toma decisiones sobre esos bienes. Algunos dicen, no, es que los bienes naturales no deberías tener propiedad, pero de alguna manera hay un gobierno alrededor de ellos. Y es tanto así que lo que hay que definir es quién los gobierna. Si tomamos todos o está en términos del presidente, bueno, quiénes toman las decisiones. Y vemos que esos bienes comunales, esos bienes, por ejemplo, como los páramos y demás, el gobierno está tomando decisiones sobre ella. Entonces, eso hay que definir quién toma decisiones sobre ese tipo y eso de alguna manera lo define como un tema de propiedad. Entonces tomo el concepto más amplio de propiedad, teniendo en cuenta pues también de que hay otros conceptos y hay un debate sobre ese término, por supuesto. Hay un debate sobre el término, pero el que tomo yo es el más amplio y en el más amplio pues cabe todo lo que está hablando de esos bienes naturales y comunales. No solamente los privados. Gracias, compañero. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere aportar algo? Sí, Esteban y César Augusto. Bien pueda, Luis Alberto. Gracias, Esteban. No, simplemente comentar después que estaba aquí haciendo como un cuadrito de sinopsis de lo que estaba hablando César Augusto y pues felicitarlo de todas maneras, muy interesante el planteamiento, sobre todo ese derecho de propiedad. Y precisamente, o sea, me llega en estos momentos a mirar la contabilidad de lo que estaba hablando bajo dos parámetros que normalmente el contador a veces no visualiza. Y es que hay derechos de propiedad privados y hay derechos de propiedad pública. En esos derechos de propiedad privada, que es la que normalmente más conocemos, pues o sea, son los dueños los privados, los capitales privados, los bienes y derechos que normalmente se mantienen son de una élite. Pero los bienes y derechos o derechos de propiedad público son de la nación. Entonces entro yo a mirar aquí que es nuestra riqueza, que es, o sea, las normas son totalmente también diferentes a lo que normalmente se plantea o se planea en una privada. Porque hay normas totalmente diferentes, o sea, las NIFs, hay NIFs para, o sea, la privada y hay NIF para la pública. Igualmente también hay valoración y métodos de evaluación diferentes. Entonces, pues esto me llega a pensar de que tenemos que hacer un vademecum y de contadores que estén especialistas en las entidades públicas y vademecum en contadores públicos en las privadas. Me parece bien interesante cuando hablaba de los contratos en las partes públicas, porque normalmente nosotros somos neófitos en el conocimiento de esos contratos. ¿Sí? Es más, cuando queremos hacer una investigación, nos vemos abocados a que no encontramos a veces la suficiente información
para poder ahondar en lo que nosotros queremos investigar. Simplemente quería, tener esa posición y pues les agradezco, en este momento, pues los planteamientos. Muchas gracias, compañero, por su reflexión muy positiva. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere participar? ¿O el profe Carlos Augusto quiere de pronto decir algo más como para finalizar? No, todo está bien. Bueno, yo quiero intervenir. Bien puede dejarse. Bueno, mire, hay varias consideraciones. Una de ellas es el hecho de lo que está pasando a nivel mundial, donde los dueños del mundo, ellos han concebido la tecnología como el milagro a todos sus problemas. En sus desarrollos de tecnologías disruptivas, ellos consideran que a través de esta tecnología van a solucionar los problemas del cambio climático, van a solucionar los problemas de la corrupción, van a solucionar problemas que uno no logra dimensionar realmente cuáles pueden ser las alternativas de solución. Entonces vamos para el caso particular que menciona el profe Carlos Augusto en este sentido. Vemos que en los próximos días vamos a observar un fenómeno social importante, algo que se va a conocer como el reseteo financiero. ¿Qué es eso? La banca, como la conocimos desde sus inicios y todas sus transformaciones, pues ha llegado a un momento histórico en el cual ya cumple su ciclo. Y de hecho hemos visto unas transformaciones al final de los años, por lo menos en las últimas 2 o 3 décadas, cómo la banca poco a poco se ha ido como desintegrando y desvaneciendo en los procesos económicos. La banca que vamos a ver ahora, a finales de este año, dentro de ese reseteo financiero, es una banca que nos va a prometer la solución a muchos problemas de los que hemos percibido hoy en día. Y uno de ellos tiene que ver con los problemas de los derechos de propiedad y el tema de la forma de cómo hacíamos la contabilidad. ¿Qué nos van a prometer ellos y qué nos van a ofrecer ellos? Ellos son los que se van a hacer cargo de hacer toda esa gran teneduría de libros, de esos derechos de propiedad, y lo van a hacer a través de una tecnología disruptiva llamada blockchain. ¿Eso cómo va a operar? Toda la información hoy en día está en la nube, o debería estar en la nube, o por lo menos se está forzando que esté en la nube. Una forma de hacerlo es el sistema de la facturación electrónica. Vemos que en Colombia, por lo menos de aquí a los próximos días, el 1 de noviembre, se presume que el grueso de las empresas que generan alrededor de 1 billón de transacciones diarias en Colombia ya van a tener que tener su información en la nube. Va a quedar el otro billón de transacciones que se esperan diseñar estrategias por lo menos aquí a junio del próximo año, en el cual ya se vinculen a la nube ese otro billón de transacciones diarias. El sistema financiero va a poder acceder a esa gran big data de transacciones. Y no solamente eso, sino que va a empezar a coger cada factura electrónica y la va a volver en un blockchain. En ese trabajo que se va a hacer con facturación electrónica de la dinámica del ciclo económico, faltan unos elementos adicionales. Entonces, la base de ellas es el tema de los derechos de propiedad que se tienen por lo menos sobre los recursos y el territorio, la nación. Pues ya se tiene esa Big Data, simplemente es integrarla y incorporarla a esos blockchain de la política pública contable en ese sentido. Y con eso ellos ya tienen el control y tienen la infraestructura y tienen la información para saber en un momento dado cómo disponer de esos recursos que se tienen hoy en día, en este caso particular, para Colombia. Eso no es de un día para otro, pero ya el proceso de transición se está dando. Ya por lo menos las luces de lo que ellos van a empezar a hacer a partir del 1 de enero del próximo año ya se están avisorando, ya se están evidenciando, y con ello vamos a encontrar que de pronto el propósito que se tiene con la propuesta de Carlos Augusto, ya hay otros que vienen pensando en eso y ya tienen desarrollos tecnológicos frente a eso. Entonces viene ahora la gran pregunta es, ¿y nosotros ahí cómo podemos intervenir? ¿Cuál va a ser nuestra política pública? ¿Cuál va a ser nuestra propuesta frente a lo que ellos ya vienen haciendo? Esa es la gran inquietud. Sí, Gerson, yo igual, digamos que esa tecnología emergente va llevando a más
hacia una macrocontabilidad, ya no tanto estadística, sino determinística, donde va acumulando todas las transacciones y intercambios, pero como podemos ver, eso captura una cantidad de información basada en las necesidades de un grupo de usuarios, pero generalmente sigue ignorando y sigue quedando oculta para la mayoría de los usuarios ciudadanos. Es que allí es donde, donde tenemos que batallar, es en ese concepto de la revelación, a quién se revela. Si la información revelada solamente está basada en unos datos, basada en las necesidades de un grupo particular de usuarios, e ignora a los demás usuarios que somos los ciudadanos, podemos empezar a construir información más democrática que también tenga en cuenta las necesidades de los ciudadanos. O sea, ese dato que estás diciendo, por supuesto, y eso se va a dar tarde o temprano, los estados van y más con las tecnologías, ningún estado se va a quedar por fuera de poder obtener toda la información de todas las transacciones e intercambios que se dan alrededor de su país. Eso, pero igual eso no significa que vaya a haber transparencia o que esa información nos vaya a llegar a nosotros como ciudadanos. Porque como podemos ver, eso ya no es, por más que sabemos que mucha información se está publicando, por ejemplo, en el sector cooperativo, revelaron las NIF, información para los usuarios inversionistas, información tributaria. Vaya, búsquela, vaya, métase esa información como ciudadano, lo complicado que es bajar esos datos. Y no publican y no, o sea, no se publica para los ciudadanos todos los datos que las empresas están revelando. Por ejemplo, solamente hablando de información de revelación de las empresas y todo lo demás que no ¿Puedo se hacer una revela. interpelación? Sí, claro. Mire, la ley de transparencia y un decreto que salió el 21 de noviembre del año pasado, el decreto 2160, ese decreto le da un término de un año a las entidades públicas en Colombia para que a través de repositorios de gestión documental suban a la nube toda esa información y la hagan pública, la hagan disponible de acceso a todos los stakeholders, a todas las partes interesadas. Entonces, esa es la primera fase en tema de repositorio de gestión documental. Hoy en día con los proveedores tecnológicos vamos a tener la misma experiencia para el resto de información que se tiene en los diferentes emprendimientos, no solo de personas naturales, sino de personas jurídicas. O sea, no es extraño que a mediados del próximo año salga un decreto complementario donde también se le dé un término ya no a las entidades públicas, sino a las entidades privadas, a que desarrollen un repositorio de gestión documental donde toda la información de todas las entidades, ya no solo las públicas, sino también las privadas, tendrán que tener disponible esa información en este repositorio para que cualquier parte interesada pueda entrar a mirar y a conocer. Habrá información que podrá estar en la nube, pero tendrá que estar como protegida, es decir, ese repositorio no permite bajar documentos, hasta si no se tiene pues el permiso, el consentimiento correspondiente, ese repositorio solamente nos va a poder permitir ver los contenidos de los procesos y de la información que se requieren. Entonces, ese tema de la transparencia ya es una política pública no solo de Colombia, sino a nivel mundial. Eso no tiene un año, eso viene de la Ley 80 de 1989. No ha sido fácil ese proceso de transición. Vamos hacia esa dinámica de trabajo a nivel mundial. Y esa información, en cierta medida, la que no se puede publicitar, no se puede dar a conocer es porque no se tiene. Pero vemos, por ejemplo, en el primer plan de desarrollo del doctor Santos, el hombre incorporó una figura donde decía, bueno, si por ejemplo el caso de los derechos de propiedad que se tiene sobre los territorios en Colombia o los terrenos en Colombia no se tiene por parte de Agustín Codazzi porque nunca pudo llegar, porque fueron zonas vedadas, entonces ¿qué hizo? Contrató al Instituto Van Humboldt y le dijo, haga usted el trabajo, y lo que no pudo hacer en 40 o 50 años el Agustín Codazzi lo está haciendo en 10 años el Instituto Van Humboldt, donde ya podemos sacar información de acuerdo al documento de memoria histórica que solamente el 25% del terreno que hay en Colombia tiene titularidad. Es decir, que el otro 75% son terrenos ejidos que están prestos disponibles y que por derecho le corresponderían a los entes territoriales, pero no tienen titularidad. Y ese es uno de los siguientes trabajos que se tendrá que hacer y quienes se van a ofrecer a hacer esa titularidad como garantía para apalancar los entes territoriales, pues será el mismo sector financiero. Bueno, compañeros, yo creo que son las 6:24 y todavía falta pues una parte de la exposición que voy a hacer yo.
Entonces yo creo que podemos... 4 y hasta aquí 4 y dejarla. 24, 4 y 24. 4 y 24. ¿Yo qué dije? Ya me asustó. Ay, compañero. Ah, es que di la 26, la 16, entonces dije las 6. Bueno, entonces yo creo que vamos a dejar hasta aquí, aunque el tema pues es muy amplio, como el mismo Carlos Augusto lo dice, y merece toda otra discusión. Yo voy a hacer una presentación también muy corta acerca de los valores y de los principios que he podido recopilar con base a todas las conversaciones que nosotros hemos tenido, tanto las que hemos tenido por acá, por este medio, como las que hemos tenido a través de nuestro chat. Entonces voy a permitirme compartir aquí la pantalla para que ustedes puedan ver la presentación que tengo preparada, que en realidad es muy corta. De pronto ni me demoro los 15 minutos para que ustedes la puedan ver. Bueno, para comenzar, entonces, quisiera recordar algo que hice en la primera presentación, que es acerca de esa forma diferente de visualizar las ideologías políticas, que ya podemos decir que es arcaico estar hablando de derechas e izquierdas. Esos son discursos que en realidad se utilizan simplemente para dividir la población, para ganar votos, para ganar adeptos, pero desde el punto de vista de las discusiones de política a nivel mundial y a nivel teórico, ya no se habla de derechas e izquierdas, se hablan de otras formas, de otras categorías de visualizar las ideologías mucho más completas. Aquí yo traigo una de esas formas, que es la que representa David Nolan, que ya no divide eso en derechas e izquierdas, sino en unos criterios mucho más amplios, que son las libertades económicas y las libertades sociopolíticas. O sea, ¿cuáles son las ideologías que luchan por esas libertades económicas? ¿Y cuáles son esas ideologías que luchan por las libertades sociopolíticas? ¿Y cuáles serían unas nuevas ideologías, podemos decir emergentes, en esta modernidad, que luchan porque hay un equilibrio entre las dos libertades, las libertades económicas más las libertades sociopolíticas? Entonces ahí vemos en ese cuadro que cuando hay carencia de libertades, mire que ahí yo tengo unos signos que representan el totalitarismo, el símbolo nazi, el signo del comunismo, cuando este está en una dictadura. Entonces, cuando se está en dictadura, no se respeta ningún tipo de derecho, ni ningún tipo de libertad. O sea, que las libertades económicas y sociopolíticas son anuladas para el ser humano. El ser humano es anulado totalmente. Entonces, las dictaduras, no importa su ideología, así sea comunista o así sea libre mercado, reducen al ser humano a la esclavitud. Por eso nosotros como movimiento político en esta época posmoderna tenemos que alejarnos lo más que podamos en ese cuadrante de esas posturas, de esas ideologías que nos pueden conllevar al totalitarismo. Nosotros en Colombia hoy en día estamos en una especie de totalitarismo, porque las libertades económicas son muy escasas, solamente pertenecen a un grupo de individuos muy poquitos. Estamos hablando de que somos el país más desigual de América Latina. Entonces, hay una concentración de la riqueza más o menos del 10-90. Quiere decir que el 10% de la población de Colombia es dueño del 90% de los recursos de Colombia. Y el 90%, me incluyo yo ahí, el 90% vivimos con el 10% de esa riqueza. O sea, hay una desigualdad total en nuestro país. Y si hablamos de libertades sociopolíticas, pues estamos hablando de un país donde si una persona piensa diferente, si una persona no está de acuerdo con la ideología de ese totalitarismo, corre el riesgo de que la maten, la asesinen. Si estamos hablando de un país en donde las personas salen a protestar, tienen el riesgo de ser asesinados, ¿ya? Y tienen el riesgo de pronto a que se justifiquen esas masacres, como hemos visto, a través de comportamientos de vandalismo, que es totalmente inaudito, ¿no? O sea, es inaceptable el vandalismo, pero más inaceptable es que a las personas se les asesine por ser vándalos,
por pintar un grafiti o algo así. Entonces estamos viviendo en Colombia un totalitarismo, unas ideologías que nos han gobernado por más de 200 años, podría decirlo, y que ya nos hemos acostumbrado a ellas y nosotros creemos que somos hombres libres y mujeres libres, pero porque no hemos conocido otra realidad. Nosotros no conocemos otra realidad que la que vivimos, que es una realidad donde todos los días matan a la gente en Colombia. Por lo tanto, nosotros como partido político tenemos que alejarnos de ese cuadrante del totalitarismo. O sea que tenemos, entre más libertades nosotros otorguemos o podemos nosotros promulgar a la sociedad, tanto libertades económicas y como libertades civiles, sociopolíticas, nos alejamos más del totalitarismo. O sea que el criterio es la libertad, el criterio son las libertades sociopolíticas. Y dentro de ese cuadrante, miren que hay un cuadradito donde yo coloqué aquí el movimiento Mi PC, ¿ya? Que es un cuadradito que está como en el medio, en el centro, pero no en el centro que está pensado entre derecha e izquierda, porque ese centro termina siempre reduciéndose a lo mismo, porque finalmente el centro termina siendo de derecha, centro derecha o centro izquierda, entonces finalmente termina polarizado. El centro que emana aquí es el centro del equilibrio entre las libertades económicas y las libertades sociopolíticas. O sea, es un centro en donde caben muchas ideologías, en donde caben muchos pensamientos y donde caben muchos grupos humanos. Prácticamente podríamos decir que todas las personas podrían estar en ese centro. Tanto comunidades étnicas, tanto personas que tienen géneros diferentes a los tradicionales, géneros sexuales diferentes a los tradicionales. Estamos hablando de personas que defienden, por ejemplo, el aborto. Estamos hablando de personas que están en contra del aborto también. Entonces, el escenario que se teje en ese centro entre las libertades económicas y las libertades sociopolíticas es muy amplio y no nos compromete a ninguna ideología. Eso no quiere decir que seamos de centro tibios y que seamos de ese centro que no toma postura. Sí, ¿la postura cuál es? La postura es en contra de todo lo que sea totalitarismo, de todo lo que signifique una renuncia a la libertad humana. Esa es la postura que tenemos que tener nosotros. O sea que no es una postura tibia, es una postura, podríamos decir, muy seria y muy respetable. Ahora, bueno, ya superando esta diapositiva que era simplemente para recordar cosas que vimos hace días, yo quisiera recordar a todo el grupo que nosotros ya tenemos unos principios como profesión, que son los principios que están contemplados en la Ley 43 y donde está nuestro código de ética. Allí están estos principios que yo les estoy presentando. Integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, observaciones de las disposiciones normativas, competencia de actualización profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas y conducta ética. Si bien es cierto que estos principios están muy orientados al trabajo de nosotros como profesionales, también podrían tener una aplicabilidad plena en nosotros como partido político. Ahora, además de ese principio, yo traigo aquí unos valores. Yo traigo aquí unos valores que quiero resaltar, que son valores que he venido trabajando en algunos documentos que estaba publicando en la red, y que son valores que he venido recopilando de las diferentes charlas que han tenido los compañeros. Por ejemplo, el valor de la vida. Ese es un valor que, pues, es un valor que no tiene discusión y que deberíamos de nosotros acogerlos, porque aunque no tiene discusión, hay algunos partidos políticos en Colombia que no lo tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque justifican, por ejemplo, el asesinato de personas por cualquier otra cosa. Pero cuando se tiene en cuenta la vida como un valor rector de un movimiento político, pues entonces este se toma como una orientación que nos puede ayudar a decidir frente a proyectos políticos o proyectos sociales que queramos avalar en algún momento.
El otro valor importante es la cooperación. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos hablando de no solamente de hacer una representación política a nivel democrático, sino influenciar para que nuestro país pueda evolucionar en su sistema económico. O sea, para que el país cambie el sistema económico, lo transforme. O sea, estamos hablando de una transformación del sistema económico. Y cuando hablamos de transformación del sistema económico, entonces emerge el valor de la cooperación, en contraposición a otros antivalores como el egoísmo, el individualismo, en donde se basa netamente el egoísmo. Entonces la cooperación, las economías cooperativas, que es un tema que planteó muy bien el compañero Erwin, creo que es un valor que debemos nosotros defender y acoger. Incluso se corresponde con uno de nuestros principios éticos. Mire que aquí dice respeto entre colegas, difusión y colaboración. ¿Eso a qué hace alusión? Pues a la cooperación. Ya la cooperación es un principio nato, un valor nato de nosotros los contadores públicos. El otro principio que quisiera yo presentar aquí es el del reconocimiento, que incluso pues también hice un documento que compartí en el grupo de WhatsApp, que quisiera, ahorita lo comparto otra vez para que ustedes puedan leerlo de nuevo. Y ese reconocimiento, pues, no solamente lo limito al punto de vista del reconocimiento de las partidas contables en los estados financieros, sino al reconocimiento como un valor rector incluso de la justicia misma. ¿Ya? Un reconocimiento que complementa la justicia netamente distributiva, o sea, netamente esa justicia que solamente ve la reparación material en determinados casos, y evoluciona, trasciende a esa reparación material y se acoge a este principio de reconocimiento, que hace mucha falta en Colombia. Prácticamente hay otros pensadores, por ejemplo, que dicen, además de este pensador que se llama Alex Honnold, que es el que expone el principio de reconocimiento en la justicia, hay otros pensadores que dicen que toda manifestación, toda protesta pública que hay en la calle y todo acto, por ejemplo, de violencia y de vandalismo, se puede representar como una lucha por el reconocimiento. O sea, esa persona que está ahí en la calle gritando, lo que está diciendo es que, ojo, reconózcanme a mí que yo soy un sujeto igual portador de valores y de principios que todos los demás sujetos. Eso es lo que están diciendo las comunidades, lo que están diciendo las personas cuando salen a protestar. Entonces, bien, ese principio de reconocimiento lo podemos trascender de los estados financieros y aplicarlo como un principio, como un valor rector en nuestra vida y en nuestro movimiento. Y finalmente el principio de prudencia, que lo tenemos nosotros como ese principio de no valorar los pasivos muy altos ni los activos muy bajos, o al contrario, ¿no? los pasivos muy bajos y los activos muy altos, simplemente en términos contables. Ese principio de prudencia es el mismo principio que cuida por la preservación del medio ambiente. Es el principio que nos ayuda, por ejemplo, a examinar muy bien una nueva tecnología antes de que se implemente, para que esa tecnología no tenga efectos colaterales. Ese principio también se conoce como el principio de... se me escapa el nombre. Bueno, en este momento se me escapa el nombre. Listo, pero en términos generales este principio incluso es avalado por las mismas Naciones Unidas, el principio de precaución, perdón. El principio de prudencia es totalmente compatible con el principio de precaución, y ese principio de precaución es la salvaguarda de los recursos naturales en el planeta. Y mire que nosotros lo tenemos actualmente como un principio contable. Muchos de los principios que nosotros tenemos en nuestra contabilidad son principios que también pueden ser aplicados en todo tipo de esferas políticas y sociales y económicas. Bueno, básicamente esa es la presentación que quería hacer acerca de estos principios, acerca de estos valores, que quisiera que los digo no como para imponerlos, sino simplemente para presentarlos y debatirlos, para que pueda haber una discusión en torno a ellos, porque seguramente
los principios y los valores que nosotros determinemos como partidos políticos son los que nos van a guiar para poder escoger cualquier tipo de actuaciones y poder decidir en cualquier caso, así sea muy complejo. Casos, por ejemplo, como avalar algún proyecto o rechazar un proyecto. Casos, por ejemplo, como el de acoger una alianza programática con otro partido o rechazar esa alianza con otro partido. Son los principios, no los oportunismos políticos y esos cálculos políticos para obtener más votos los que nos deben guiar en ese tipo de toma de decisiones. Son nuestros principios y ninguna cosa que esté en contra de esos principios, nosotros como entes éticos y como sujetos éticos que nos hemos reconocido, podemos aceptarlos. Si algo se sale de esos principios que nosotros democráticamente vamos a elegir, nosotros no podemos ir en contra de esos principios. Bueno, compañeros, básicamente esa es la presentación que les tenía y les agradezco mucho que puedan poder intervenir y tener retroalimentación respecto a esto que les estoy presentando ahora. Entonces, el tiempo es de ustedes. Tenemos más o menos unos de 10 a 15 minutos para no extender mucho la reunión. Compañero Esteban, yo me quiero referir antes porque es que de pronto tengo que retirarme, pero quiero primero felicitar la presentación y creo que pues induce pues al movimiento, al concepto y a la práctica, a la praxis política. Eso está bien. Pero tengo dos apreciaciones. Uno, sobre la última parte de los valores. Creería yo que un valor muy importante a incluir sería el de la paz, porque es un valor social muy importante y creería yo que se puede incluir dentro de los valores del movimiento, el de la paz, porque tiene que ver mucho con la vida, tiene que ver mucho pues con el desarrollo pues de la sociedad y de un equilibrio en ella. Entonces es un valor para mí muy importante que se pudiera incluir. Ahora, desde el punto de vista práctico, ya que como movimiento, el adoptar principios, creo que adoptar los mismos principios de ética de los contadores, pues creería que está bien. Pero también está bien que entremos a analizar la intención, la pretensión que entienden de imponer unos códigos que pues que no es que sean absolutamente negativos o que de pronto sobre ellos tengamos alguna digamos, apreciación negativa de ellos, sino es, digamos, la manera como quieren llegar a imponerlos dentro del ejercicio de la profesión, que tienen que ver con la imposición de principios del IESBA a la profesión de la contaduría pública. Sobre ese tema sí quiero ser muy claro en el sentido de que si vamos a formar principios que sean los principios del régimen nacional y que defendamos pues lógicamente la soberanía nacional con esos principios y no que sean ni importados, ni adaptados, ni incorporados como se pretenden hacer o prácticamente ya se han impuesto a través de una desviación de la Constitución Nacional a través de la Ley 1314, que de todas formas es otro desarrollo que seguramente hacia el futuro tendremos que dar un análisis en ese sentido para determinar realmente el alcance de esas reformas que tiene que ver con la reglamentación de la profesión. Pero lo que tiene que ver con el movimiento, yo pienso, del movimiento político, creería que los principios hay que desarrollar lógicamente desde una base y tendrá que ser de la base profesional. Pero lógicamente ya viene la otra segunda parte, que es la parte legal. Es decir, nosotros como movimiento tenemos que entrar dentro de una dinámica de determinar hasta dónde pues tenemos, digamos, la capacidad de abordar legalmente dentro de los cánones de la legalidad nacional el cumplimiento de la ley 130 y la ley
de la ley que establece pues la del 2011, la 1475, frente a los mismos principios que deben incorporar los movimientos y partidos políticos. Entonces, son dos circunstancias. Uno, lo que tiene que ver con implementar pues la relación de la reglamentación, del desarrollo mismo de la profesión, y el otro ya como movimiento político frente a nuestra actividad tendiente a conformarnos pues dentro de la legalidad. Porque lo contrario, si seguimos teniendo, pues lógicamente esto tiene una formación, no puede ser de manera pues abrupta ni por generación espontánea, pero sí tiene que haber, digamos, unas consideraciones que nos den vida política. Y claro, la vida política nos la da de alguna manera nuestra presencia y nuestra participación en el desarrollo profesional y asimismo en el escenario político, pero para dar esa presencia tenemos que hacerlo también teniendo una vía legal. Entonces es mirar nosotros hasta dónde efectivamente estamos en capacidad de desarrollar la ley 130 de 93 y la ley 1475 del 2011, que podemos desarrollar ya como principios y como estatutos, que es lo que estamos haciendo en este momento, que de alguna manera estamos desarrollando principios y valores, que seguramente le dará la estructura para fundamentar en el inmediato futuro por los estatutos democráticamente construidos del movimiento. Entonces, mi pregunta va a lo siguiente, y muy bien la parte inicial de enfocar pues no enfocándolo ni circunscribiéndolo pues a posiciones de derecha ni de izquierda, sino a un pensamiento de las libertades socioeconómicas y libertades económicas. Pero para eso tenemos que desarrollar también una propuesta de modelo económico. Pues el Estado tiene un modelo económico con el cual se está desarrollando y en eso llevamos 30 años, que es el neoliberal. Pero a ello, como contadores, tenemos que salirle a una propuesta que realmente concluya pues en esa muy buena estructura que presenta esa misma información que presenta el colega Esteban dentro de la estructura de los dos ejes entre los socioeconómicos y los económicos, que es, me parece que conllevaría a no entrar en los escenarios tradicionales de fijarnos una posición de derechas o de izquierdas, que con eso muchas veces descalifica el pensamiento de las personas. Me parece muy bien esa calificación, ese escenario como lo ha presentado el colega Esteban. Pero entonces claro, uno entra como en la situación de apresurar las cosas, pero pienso que pues, los escenarios políticos prácticamente estamos a menos de un año de que haya presencia política de los que quieran participar en ella. Entonces, si no estamos estructurados, digamos, como movimiento, que es lo que estamos intentando hacer, para luego estructurarlo legalmente, pues posiblemente no vamos a tener más que hacer algunos pronunciamientos de apoyo a uno u otro candidato o a algún otro movimiento, otro partido político, pero no podemos tener como una vida propia. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta cuándo podemos nosotros seguir manteniendo, digamos, la intencionalidad que tenemos todos, y de muy buena manera, y claro, felicitación a todos los que estamos acá, nos felicitemos porque no es fácil reunirnos, hablar y construir, digamos, movimientos o construir escenarios políticos. No es fácil porque generalmente eso conlleva tiempo, conlleva análisis y conlleva de alguna manera el sacrificio de tiempo y recursos y una cantidad de circunstancias materiales de cada uno. Pero entonces mi pregunta es, ¿qué cronograma nos podemos nosotros fijar para poder llegar como a un punto y decir, bueno, bajo el esquema que nos presenta nuestro colega Esteban, el doctor Esteban, hasta dónde esas libertades sociopolíticas y libertades económicas nosotros podemos fijarnos unos modelos económicos y hasta donde nosotros podemos fijarnos también un cronograma de cumplimientos para podernos constituir y poder como participar en un escenario político? Gracias, compañero, colega y compañeros. Bueno, compañero Erwin, yo creo que usted colocó el dedo en la llaga porque pues a veces nosotros sin querer dilatamos mucho los procesos.
de pronto sin querer, porque pues nuestra intencionalidad es precisamente hacer las cosas, pero porque siempre nos gusta debatir mucho, hilar muy despacio, y así es como si tienen que ver las cosas, pues a veces nos perdemos en eso, y si a eso le sumamos la escasez de tiempo que tenemos, las complejidades de nuestras vidas propias, pues terminamos perdidos en una cantidad de actividades y no hacemos nada. Entonces yo creo que sí es muy importante que definamos un cronograma de trabajo, pero para de pronto quitar preocupación un poco a la pregunta que hace el compañero Erwin, que es muy, muy oportuna. No necesitamos, para constituirnos, tener todas las respuestas ya elaboradas, ni todos los proyectos ya construidos, no. Necesitamos es definir esas guías, necesitamos definir son esos principios, y ya con esos principios los proyectos ya comienzan a salir, las propuestas comienzan a salir. Entonces, el proponer, por ejemplo, una propuesta de sistema económico, no necesitamos tener antes una propuesta de sistema económico, porque eso incluso nos podría demorar años, ¿no? ¿Y qué tal que no lo logremos conseguir? Pues entonces nunca nos vamos a constituir. Pero sí muy importante que definamos un cronograma de trabajo para poder fijar y terminar esta parte de los principios y valores, para luego hacer un acta de constitución basado en eso, y luego hacer todos los trámites legales que se necesitan para constituirnos. Ojo que esos trámites legales, si lo vamos a constituir como partido político, requiere el establecimiento de unas pólizas que son muy costosas. Entonces tenemos que nosotros pensar en cómo nos vamos a financiar. Pero esa es una preocupación que tiene que llegar en su momento, no ahora. Ahora la preocupación es conformarnos alrededor de unos ideales, de que haya unión, de saber al menos si contamos con una mayoría de los contadores públicos, con el apoyo de ellos, para poder saber si vale la pena todo este esfuerzo, ¿ya? Entonces, si armamos el proyecto político y alrededor de él hay muchas personas que se animan a apoyarnos, entonces ahí sí uno dice, lo voy a meter toda la ficha a la parte ya de la consecución de los recursos, para poder constituir esas pólizas de garantías que nos sugiere la ley. O tomamos otras decisiones que es por firmas o algo así. Profe Esteban. Pero lo más importante... Profe Esteban, perdone. Es que a las 5 tengo que conectarme a otra reunión. Yo íbamos hasta las 4:30, pero bueno, ahí ya se nos ha ido pensando. Pero vea, esta que queden continuará. ¿Por qué? Porque es que debemos coger las 3 ponencias, las 4 ya, ¿cierto? Las 4 ponencias, y hacer una sola de ellas, compilar o consolidar. Y con esa consolidación, esto es lo que usted dice, se arma o se definen los principios y los valores de MPC para seguir los demás pasos. ¿Qué tal si lo dejamos en continuará para otro día y hora que puedan estar más personitas? Pero entonces, al menos yo quiero... quiero... Eso también le tocó retirarse porque también vamos para otro. Al menos yo quiero que los que estamos aquí presentes, al menos levantemos la mano, los que están de acuerdo con que armemos un cronograma, y internamente en el grupo de WhatsApp hacemos el cronograma, y al menos entre nosotros los que estamos aquí apoyamos ese cronograma, lo discutimos rápidamente y lo apoyamos para que avancemos, porque si nos vamos en reunión y cada mes hacemos una, pues ahí en 12 reuniones se nos va un año y no concretamos nada, ¿ya? Entonces, bueno, aquí levantó la mano solamente Luis Alberto, ¿está de acuerdo? Jorge Pulido, ¿está de acuerdo? No veo más personas. Pues yo también pues estoy ahí comprometido. Carlos Augusto también está de acuerdo. María Janet también. En el chat de la reunión, en el chat ya hay reacciones también. Camilo también está de acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a tener en cuenta las personas que asistimos hoy para que comencemos a trabajar con ese cronograma. ¿Listo? Así que a esto hay que meterle la ficha y hay que meterle ánimo y hay que utilizar tiempo. Si no lo hacemos así, nunca hacemos nada. Entonces, vamos a hacer ese cronograma, lo vamos a socializar, y la idea es que los que estamos aquí lo vamos a revisar
y lo comenzamos a ejecutar. Y ahí en la ejecución del programa se van a comenzar a montar las personas que van a querer trabajar. Los que no quieran trabajar, los que no quieran aportar, simplemente no están interesados o simplemente están esperando que unos pocos hagan todo el trabajo para ellos ya montarse en el bus. ¿Ya? Y pues, eso siempre se ve en todas partes, ¿no? Pero bueno, ellos también son bienvenidos porque ellos, todas las personas son bienvenidas porque en últimas son los votantes, las personas que van a votar por las propuestas que diseñemos aquí. Bueno, compañeros, ahí vamos a dejar entonces. Muchas gracias por la participación, Marayané, muchas gracias por la colaboración de abrir este espacio. Compañero Erwin, el compañero Carlos Augusto, que hizo una exposición brillante acerca de los derechos de propiedad. Y gracias a todos por la asistencia. Este video está siendo grabado y lo voy a subir a la red para que todo el resto del grupo lo pueda ver. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, compañeros. Bueno, gracias, felicidades. Muy amable, feliz tarde. Chao a todos. Chao, Erwin, muchas gracias. Siempre hace falta tiempo. Bueno, gracias. Hasta luego. ¿Cómo? Siempre hace falta tiempo para hablar de cosas, hermano. Bastante. Y eso que a esta no fue de 2 horas, imagínense. Pero fue muy interesante. Sí. Sí, pero ya después de que fijemos como un cronograma y podamos pues tener unos escenarios como para más temas académicos,